Hola chicos de primer año, este video es para la materia Construcción de Ciudadanía. Quería primero decirles que están trabajando muy lindo, muy bien, que estoy viendo todas las actividades, que les estoy mandando un mensajito privado por el aula virtual a los que tienen que arreglar algo o completar, y a los que no les mando nada es porque la actividad está bien o muy bien. Ya mañana voy a subir conceptos de todas las actividades que hemos hecho hasta ahora, menos la última. Pero quería conversar con ustedes algunas cuestiones teóricas que estamos viendo y repasarlas. Bueno, hasta ahora estamos viendo que el hombre es un ser social. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos de los demás, necesitamos de las otras personas, para dos cosas, para sobrevivir y para existir. ¿Qué es sobrevivir? Sobrevivir es satisfacer las necesidades biológicas, respirar, comer, descansar. Cuando uno nace, cuando pensemos en un bebé, no puede hacer esas cosas solo, no se puede movilizar, no puede comer solo. El bebé necesita que los adultos que lo crían le den cuidados, protección, cariño y que le satisfagan todas sus necesidades biológicas. Por eso decimos que necesitamos de los demás para sobrevivir. El hombre, el ser humano, cuando nace es frágil, es vulnerable, es indefenso. No es como los animales, que ahora les voy a dar algunos ejemplos. Pero también necesitamos de los otros, de las otras personas, para existir. Cuando hablamos de existir, hablamos de ser importante para los demás, que los demás nos reconozcan, que los demás nos valoren, que los demás nos quieran. Eso es existir. Por eso una de las frases que ustedes en las actividades tenían que explicar era por qué una persona o si una persona puede dejar de vivir y seguir existiendo. La respuesta es sí, porque tenemos muchos seres queridos que ya no viven, pero siguen existiendo para nosotros porque los recordamos, hablamos de ellos, tenemos incorporadas cosas de ellos que repetimos inconscientemente o queriendo. Todos nos dicen que nos parecemos por ahí a abuelos, a familiares que ya no están. Entonces es una manera de que ellos siguen existiendo en nosotros. Yo recién les decía que nuestra condición de vulnerabilidad es muy distinta a la de los animales. Si ustedes leyeron un poquito las lecturas, vieron que, por ejemplo, qué sé yo, el león ya al año puede cazar y alimentarse solo. Entiende enseguida un león los elementos comunicativos de su especie. En cambio, pensemos en un ser humano. Un ser humano no. Primero tarda mucho más en caminar que los animales. Nosotros tardamos meses en poder gatear, nos lleva mucho más tiempo poder caminar, y aun cuando el bebé ya empieza a caminar, todavía necesita de un montón de cuidados, no es autónomo, no es independiente. Y con el lenguaje pasa lo mismo, hasta que aprendemos a hablar pasan muchos meses, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero nuestro llanto va a ser decodificado, va a ser entendido, va a ser interpretado por mamá o por las personas que nos crían, que nos cuidan, y van a decir cuando lloramos o cuando llorábamos, tiene el bebé frío, tiene hambre. Es decir, los otros interpretan el llanto del bebé. Entonces, ¿qué hace falta para aprender el lenguaje, la lengua materna? No hace falta ir al colegio, la aprendemos simplemente con que haya otras personas, otros seres humanos que hablen adelante nuestro, lo vamos incorporando así, lo vamos aprendiendo. Es decir, el lenguaje humano se aprende de escucharlo de otros, de que otros nos hablen y hablen entre ellos, y así lo aprendemos, pero lleva mucho tiempo. Es decir, nuestra condición de indefensión, de vulnerabilidad, lleva muchos años, mucho más años que lo que les lleva a los animales independizarse. Después, otro tema que vimos es que los demás existen en nosotros, es decir, nosotros somos el fruto también de los demás, de la gente que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que, por ejemplo, cuando alguien gana un premio, qué sé yo, un artista gana un premio y sube a agradecer el premio, le agradece a su familia casi siempre, y muchas veces le agradece a personas que no están. ¿Por qué? Porque esa gente que no está, seguramente desde su lugar hizo mucho por esa persona que hoy, aquí y ahora recibe el premio. Es decir, nosotros somos el producto de lo que la gente que está alrededor
ha fomentado que seamos, ha querido que seamos. Por ejemplo, si un chico es responsable, no es responsable por casualidad, es responsable porque el entorno, la gente que lo rodea, le valora que sea responsable, se lo hace saber. Entonces, ese chico siente que al ser responsable es aceptado por los demás, es querido. Entonces, los demás hacen que cada uno de nosotros seamos de una forma determinada. Por eso, nuestra dependencia de los demás es muy grande. Los demás nos construyen, los demás hacen que seamos de una determinada manera. Por eso decimos que el hombre es un ser social. Pero bueno, la convivencia no es fácil y a veces la convivencia nos da miedo que otros ocupen nuestro lugar, nos da miedo que los otros no nos acepten, que nos dejen de lado. Y eso a veces lleva a algo que se llama aislamiento social o fobia social. Es decir, ante el temor de los otros nos aislamos. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el miedo. El miedo es un sentimiento complejo, pero es un sentimiento necesario. ¿Por qué digo esto? Ustedes dirán, ¿por qué hace falta tener miedo? Y porque el miedo hace que nosotros nos alertemos. Es decir, yo tengo miedo a un peligro y ese miedo hace que yo tome los recaudos, que yo me cuide, que yo me ponga en alerta, que yo tome los recaudos suficientes para que ese peligro no me afecte. Es decir, va a hacer que yo o huya o busque las herramientas para enfrentar ese peligro. Entonces es muy necesario. La gente que es valiente no es valiente porque no tiene miedo, porque el miedo es un sentimiento natural y es útil. Lo antinatural es no tenerle miedo a nada. Si uno no le tiene miedo a nada, es un temerario, es alguien que no está bien de la cabeza. Lo normal es tener miedo. Ahora, hay miedos útiles y miedos inútiles. Los miedos útiles son estos, son los que hay una relación entre el miedo y el peligro, digamos, no es que le tengo miedo a cualquier cosa, le tengo miedo a algo que realmente justifica que le tenga miedo. Por ejemplo, si alguien, decía el libro, me apunta con un revólver en la cabeza, y lógico, es normal que tenga miedo. Y el tenerle miedo va a hacer que yo me proteja y no haga una locura y ponga en riesgo mi vida. Entonces, el miedo útil es aquel miedo que no me paraliza, que hace que yo me ponga en alerta y tome los recaudos suficientes para protegerme. El miedo inútil es el miedo que altera mi vida cotidiana y no hay una relación entre el miedo y el peligro. Es, por ejemplo, tenerle mucho miedo a una araña, por ejemplo, una arañita, que es chiquita, que no me va a hacer nada, y ese miedo me paraliza, no la puedo matar. Y ya me bloquea. Ese es un miedo inútil, porque primero, yo soy mucho más grande que la araña, la puedo ir y la puedo matar. Segundo, la araña no me va a comer. Y tercero, me paraliza y no me deja reaccionar. Por eso decimos que es un miedo inútil. Por eso, hablo de esto porque en una actividad ustedes tenían que dar ejemplos de miedos útiles y miedos inútiles. Y para finalizar, no lo quiero hacer muy largo, lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo se engancha todo esto con la felicidad. Aristóteles, que era un pensador que vivió en la antigüedad, decía que la felicidad era el fin último al que tendemos o queremos llegar todas las personas. Pero la felicidad va a ser para algunos una cosa y para otros otra. Es decir, para algunos va a ser llegar a obtener determinada cosa, para otros llegar a ser tener determinada profesión. Es decir, cada uno le pone el contenido a ese deseo de felicidad de lo que quiera. Es decir, eso es algo muy personal, digamos, qué es lo que a vos te va a hacer feliz. Pero lo que sí es cierto y lo que sí es general, que todos vamos a tratar de ser felices y vamos a llegar a esa felicidad si somos independientes, somos libres para elegir ese objetivo, esa meta, y si somos valientes. Entonces, otra vez volvemos al tema de la valentía. Valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que enfrenta los miedos, el que lucha por lograr ese objetivo, es tenaz, es perseverante, pone esfuerzo, pone voluntad. Ese va a llegar a la felicidad, esa persona va a llegar a la felicidad. Y también es importante pensar que nadie es feliz estando aislado o estando en soledad. Todos necesitamos compartir la felicidad con otros. Todos necesitamos, para ser felices, poder
compartir ese momento, ese sentimiento con alguien. Nadie puede ser feliz solo. Entonces otra vez volvemos a esta gran conclusión de la cual partimos. El hombre es un ser social, todos somos sociales, necesitamos relacionarnos con los demás. Por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de la cuarentena, yo ahora me estoy relacionando con ustedes a través de esta cámara, de este video. Obvio que lo ideal sería que nos podamos ver en la clase, pero bueno, mientras tanto, mientras que eso no puede ocurrir, está buenísima esta opción porque ustedes me pueden ver, me pueden escuchar y yo puedo aclararles algunas cuestiones. Bueno, otra vez, dando por finalizado este video, les mando un beso grande, sigan trabajando así y los quiero mucho. Chao.